Hola, ¿qué tal, chavos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Jonás Álvarez y me da muchísimo gusto poder estar aquí para compartir este espacio con ustedes y traer este mensaje que hemos titulado ¿Cómo ofrecer retroalimentación efectiva? Hay tres palabras que todos tememos mucho. Tenemos que hablar. No estoy hablando acerca de cuando vas a cortar con tu novio o con tu novia. Estoy hablando de cuando nos vemos en situaciones en las que tenemos que hablar con alguien para hacerle ver que está haciendo algo incorrecto. Quizás en alguna ocasión te tocó hacer un trabajo en equipo en la escuela y ver que una persona no estaba haciendo el trabajo que le tocaba hacer. O tal vez alguna vez alguna persona te hirió, hizo algo que te lastimó y querías hacérselo ver. O quizás en alguna ocasión una amiga te preguntó cómo se le veía ese vestido y... Bueno, es necesario que nosotros sepamos la manera correcta, la manera agradable de poder expresar nuestras opiniones, porque la Biblia así nos lo enseña. Yo recuerdo mucho cuando hace algunos años trabajaba en una escuela. Yo daba clases por primera vez, así que estaba muy nervioso en cuanto a cómo hacer mi trabajo. Estaba aprendiéndome bien las clases, estaba aprendiéndome los pasos, el procedimiento, hasta que un buen día llegó el inspector de la escuela. Cada cuanto iba un inspector y se metía a algún salón al azar con cualquier maestro para revisar su clase a ver cómo le estaba dando. Entonces me tocó a mí, yo estaba... como nuevo maestro, fresquecito, y estaba muy nervioso de que me estaba viendo el inspector y estaba viendo cómo daba mi clase, así que de verdad que a mí me temblaba la mano y pues le eché ganas, pero pues sí había dos, tres cosas que ahí me faltaban todavía. Al final el inspector, al terminar la clase, me invitó a su oficina para que pudiera hablar conmigo. Entonces ese señor, nunca lo voy a olvidar, de una manera tan amable me hizo ver qué cosas estaban bien en mi clase, qué cosas había hecho correctamente, las cosas que no estaban bien, que necesitaban mejorar, que tenía que hacer cambios y qué cosas o qué tips podía yo aplicar para que mis siguientes clases fueran mejores. De verdad que salí tan animado, salí tan emocionado de ahí porque me dieron una buena retroalimentación, me dieron algo que yo podía usar, algo que yo podía utilizar para seguir mejorando. Y por cierto, esa clase que me revisaron, la reprobé. Pero no me importaba en ese momento porque las palabras que me dieron fueron de tanto aliento, de tanta motivación, que yo estaba bien decidido a salir adelante y hacerlo mejor. Ese es el tipo de retroalimentación que a todos nos gusta, que todos quisiéramos recibir. Y nosotros como cristianos tenemos una gran motivación para ser muy cuidadosos con nuestras palabras y expresarnos de una manera correcta, una manera que refleje nuestra fe. Por eso Pablo le daba este consejo muy importante a Timoteo que podemos encontrar en 1 Timoteo 4:12. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. La verdad es que tenemos que ser amables con cualquier persona que hablemos, ya sea con un compañero de la escuela, con un amigo, con un familiar. Sin embargo, la Biblia nos hace hincapié en que tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos con personas que no son creyentes, porque nosotros somos el reflejo de Cristo, nosotros somos una oportunidad para que ellos puedan conocer el amor de Dios. Y por eso es que Colosenses dice así en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Así que lo que nos está diciendo este versículo es que tenemos que tener mucho cuidado de expresarnos correctamente, de hablar de la manera apropiada como lo haría un hijo de Dios. Así que antes de entrar de lleno en el tema, tenemos que especificar que hay un filtro muy importante que necesitamos pasar antes de disponernos a hablar con alguien y a hacerle cualquier clase de recomendación u observación. Y el primer filtro que tenemos que pasar es vernos a nosotros mismos. Es muy fácil criticar y juzgar y ver lo que la otra persona está haciendo mal y las cosas que creemos que no deberían de ser, pero antes de tomar cualquier paso en esa dirección,
Necesitamos preguntarnos, bueno, ¿y yo estoy haciendo las cosas diferente? ¿Yo en realidad hago las cosas mejor? ¿Será que también hay cosas que yo tengo que cambiar? Por eso Jesús mismo nos dice así en Mateo 7:3. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras en el ojo del otro, que hay una basurita, y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. El primer filtro que tenemos que pasar antes de iniciar una conversación de retroalimentación con cualquier persona es vernos a nosotros mismos, compararnos, ver qué estamos haciendo nosotros y si en realidad es el momento adecuado para ponernos a hablar, porque tal vez tenemos algunas cosas que resolver con nosotros mismos antes de acercarnos con otra persona. Si ya pasamos este filtro, ahora podemos entrar de lleno al primer punto. Vamos a ver 6 puntos de cómo dar una retroalimentación efectiva. Punto número 1. Escucha. Escuchar es sumamente importante antes de dar una retroalimentación, porque muchas veces no entendemos los motivos o las razones por las que una persona actuó, como lo hizo. Y es muy importante que nos tomemos el tiempo para poder escuchar a esa persona, para entender su situación y para intentar ponernos en sus zapatos, ver las cosas como esa persona las está viendo. Quizás en alguna ocasión te encontraste con un amigo que normalmente se llevan muy bien, que todo está muy padre, y ese día te contestó de muy mala gana y te hizo caras y te habló muy feo. Entonces uno puede ser muy rápido para comentarlo, para hacérselo ver, para decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué actitud traes el día de hoy? Y irnos muy rápido al juicio. Pero, punto número 1, tenemos que escuchar. Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y a qué se deberá de que en esta situación, de que en esta ocasión se está comportando así? ¿Cómo ha sido tu día? ¿Qué te ha ocurrido hoy? ¿Hay algún problema? ¿Hay algo que me quieras contar? Vamos a ponernos a escuchar, vamos a ponernos en los zapatos de la otra persona, para de esa manera poder ver las cosas como ellos los ven. Por eso nos dice la Biblia en Santiago 1:19, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir, mucha atención. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Así que antes de soltar cualquier palabra, antes de decir cualquier cosa, primero vamos a escuchar a la persona. Vamos a ver qué nos tiene que decir, vamos a ver a qué se debe su comportamiento o su actitud para nosotros poder tener un mejor panorama, más claro de lo que está ocurriendo. Muy bien, vamos a ver el punto número 2. Punto número 2 es establece el tono. La manera en que nosotros decimos las cosas y muy especialmente cómo iniciamos las conversaciones van de alguna manera a dictar el modo en el que se desarrolla. Los expertos nos dicen que en una conversación, sobre todo si es una conversación larga, los primeros 5 minutos definen el tono con el que se va a llevar. Si desde un principio nosotros empezamos a utilizar palabras ásperas, empezamos a criticar, empezamos a ser sarcásticos, ese inicio es el que va a poner la actitud de la otra persona. La otra persona se va a poner a la defensiva porque a nadie nos gusta que nos hablen así. La otra persona se va a poner, se va a cerrar, no va a querer escuchar porque es la manera en que estamos iniciando la conversación. Así que, punto número 1, necesitamos establecer el tono correcto. Por eso la palabra de Dios nos dice en Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Lo último que queremos es que una situación que tal vez era sencilla o ligera se convierta en un gran problema. Necesitamos usar palabras cálidas, ser amables, usar un tono de voz que sea agradable, porque de esa manera vamos a abrir la puerta, vamos a abrir el camino a que la otra persona desee escucharnos. Seamos francos, ¿a quién le gusta que nos hablen feo? ¿A quién le gusta que nos digan las cosas enojados o refunfuñando? Trata a las demás personas como a ti te gustaría también que te trataran. Vamos a ver el punto número 3. Sé positivo. La palabra de Dios dice en Proverbios 11:1, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. La verdad es que normalmente este versículo se utiliza para hablar acerca de dinero, hablar acerca de no robar, de no hacer trampa. Y eso es correcto. Sin embargo, creo que también podemos aplicarlo a la manera en la que hablamos. Que la manera en la que hablamos sea una forma balanceada y justa. Cuando nosotros
Queremos hablar con una persona para indicarle que cometió un error, para decirle que algo que está haciendo está mal. Y eso es lo único que decimos. Lo que le estamos diciendo a la otra persona es que todo lo que hizo está mal. Que todo el trabajo, que todas sus palabras están incorrectas. Y la realidad es que no es así. La verdad es que si ponemos atención, tal vez hay cosas que estuvieron bien hechas, hay cosas positivas, hay cosas que podemos rescatar. Y si únicamente decimos lo que está mal, de alguna manera estamos mintiendo, porque estamos omitiendo, estamos dejando de lado las cosas que sí estaban bien hechas. En mi trabajo me toca trabajar con algunas personas del equipo de publicidad y en una ocasión una de las personas del equipo me mostró un diseño que había hecho. Y este diseño gráfico a mí en particular no me gustaba mucho, se me hacía que tenía detalles que no lo hacían lucir muy bien. Sin embargo, hay que ser sensibles y no irnos directamente a esas críticas, sino empezar, bueno, ¿y qué cosas sí están bien? Me puse a analizar bien el diseño y le dije a esta persona, ¿sabes qué? Me gustan los colores, me gusta esa fotografía que escogiste, creo que es muy adecuada. Entonces, ¿con qué empezamos? Empezamos con lo positivo. Empezamos con las cosas que están bien antes de entrar con cualquier crítica, con cualquier observación que queramos hacer. Primero vamos a ver qué es lo que está bien. Vamos a enfocarnos en lo bueno porque de esa manera también vamos a ser más justos y al mismo tiempo vamos a abrir más a la persona a que desee escucharnos. Ahora vamos a pasar al punto número 4. Sé específico. Lo que esto significa, dicho en otras palabras, es que hay que ser puntuales. No debemos exagerar. Hay que evitar la exageración a toda costa. La palabra de Dios nos enseña una historia muy interesante cuando Josué estaba liderando al pueblo y estaban examinando la tierra que estaban a punto de conquistar. Así que él mandó a 2 espías a que vieran la tierra, a que vieran cuál era la situación para poder diseñar una estrategia de cómo tomar la tierra. Y la Biblia nos dice en el libro de Números 13, versículos 32 y 33, esta observación muy interesante. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Así que estos espías llegaron con un informe bastante interesante, el cual la Biblia misma nos lo califica como un mal informe. Ahora, yo no sé de qué tamaño era esta gente que ellos vieron, tal vez en realidad sí eran muy enormes, pero muy probablemente hay algo aquí de su opinión personal mezclada, porque está diciendo que se sentían como saltamontes, se sentían pequeños, que casi querían llorar, así que muy probablemente estamos viendo un caso de exageración aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros exageramos las cosas? Lo que estamos haciendo es afectando a la persona negativamente, porque nuestras palabras pueden tener una gran influencia sobre la persona que nos está escuchando. Si nosotros queremos hacer una observación acerca de cómo una persona se comportó o del trabajo que hizo, vamos a intentar ser lo más específicos posibles, a no sacar las cosas de proporción, sino decir las cosas tal y cual son, sin exagerar, porque de esa manera no solamente vas a hacerle un beneficio a la persona porque le vas a estar diciendo la verdad, sino también que vas a ganar credibilidad. Es muy difícil creerle a una persona que exagera mucho. Tal vez en alguna ocasión o 2 ocasiones te crean, pero si lo haces constantemente, poco a poco, la gente va a dejar de confiar en tu criterio. Vamos a decir las cosas específicamente, las cosas como son, y de esa manera la persona va a ser más receptiva a nuestro mensaje. Ahora, vamos a continuar con el punto número 5. Sé oportuno. Es muy importante ser prudentes y medir bien las situaciones para poder determinar cuál es el momento correcto para decir las cosas. Recuerdo mucho en una ocasión que yo llegué a una reunión a la que se suponía que debía llegar a las 8 de la noche. Llegué bastante tarde, se me hizo muy complicado salir del trabajo a tiempo, fue un desastre, llegué muy tarde. Y cuando llegué a esa reunión, la persona que nos estaba recibiendo estaba ahí enfrente de toda la gente que ya había llegado antes que yo, obviamente. Y
me dijo justo cuando yo iba entrando por la puerta: Jonás, qué tarde llegaste. Esas fueron sus primeras palabras cuando llegué, justo enfrente de todos. Y wow, me sentí bastante especial en ese momento. Ahora, no quiero criticar a esta persona, pero probablemente pudo haber esperado un mejor momento. Tal vez al final de la reunión hacerme una observación, tal vez decírmelo en privado, decírmelo en otro momento en que no me hubiera exhibido enfrente de todas las personas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? En Proverbios 15:23, a todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Si tú vas a hacerle una observación a algún amigo, si vas a hacer alguna clase de crítica constructiva, asegúrate de hacerlo en el momento apropiado. Probablemente si el momento en el que ocurrieron las cosas es un momento muy emocional, muy tenso, tal vez ese no sea el mejor momento para hablar. Tal vez hay que esperar un poco a que las cosas se calmen y entonces hacerlo de una manera más apropiada. Tampoco es nada recomendable hacer eso en frente de otras personas. Vamos a buscar hacerlo en un momento en el que estén a solas o en el que tal vez hay una persona que pueda ayudar, una persona de confianza, una manera en la que no vas a perjudicar a la persona, a perjudicar su imagen. No queremos destruir a las personas, sino que queremos construirlas con nuestras palabras, que nuestras palabras sean de edificación. Pero no importa qué tan buenas sean nuestras palabras, qué tan apropiadas, si no son dichas en el momento justo, en el momento correcto, podemos hacer más daño que bien. Así que vamos a procurar siempre ser oportunos. Y punto número 6, sugiere. Ya después de que hicimos nuestra observación, de que amablemente le hicimos ver a la persona qué cosas puede mejorar, qué cosas quizás no fueron hechas de la mejor manera y que también dimos retroalimentación positiva, que ya dimos este panorama completo, es un buen momento para sugerir el siguiente paso. Si solamente le hacemos ver a una persona que fue lo que estuvo mal y lo dejamos ahí, queda la situación un poquito como incompleta. Tal vez nosotros podemos dar una sugerencia, una manera amable de decir qué puedes hacer para que la próxima vez te salga mejor, para que la próxima vez no tengamos este conflicto o para que la próxima vez tú te sientas mejor en relación a tu trabajo. Y la Biblia nos da un excelente ejemplo de una persona que era muy hábil en su trato con los demás y era Daniel. Daniel estuvo en Babilonia y él halló gracia delante del rey porque Dios así se lo concedió. Y no dudo yo que buena parte de eso tenía que ver con la habilidad que Dios le dio para dirigirse con las personas. En una ocasión el rey tuvo un sueño atemorizante y a través de este sueño se le indicó al rey que debido a que él no reconocía a Dios como el Señor, iba a pasar 7 años viviendo no entre la gente sino entre los animales. Se iba a convertir básicamente como en una bestia y era un mensaje que seguramente causó mucha conmoción, que debió haber creado un momento bastante tenso. Sin embargo, Daniel viene con una sugerencia, dicha de la manera más amable posible, y así es como se dirige con el rey. Daniel le dice al rey Nabucodonosor: yo le aconsejo a su majestad que deje de hacer lo malo y que ayude a la gente pobre y necesitada. Tal vez así pueda vivir su majestad tranquilo y feliz. ¿Qué está haciendo Daniel en esta situación difícil, en esta situación complicada? Él está dando una sugerencia, lo está haciendo de una manera muy educada, muy amable, que si bien pues no se esperaba menos porque se estaba dirigiendo con el rey, él aún así midió muy cuidadosamente sus palabras y le da un consejo: haga lo bueno, ayude a la gente pobre. Si hace estas cosas, tal vez le va a ir mejor. Entonces nosotros podemos seguir este ejemplo también. Y una vez que hemos dado una retroalimentación, que hemos hablado con una persona, podemos sugerirle pasos de cómo puede mejorar. En esta situación que les conté acerca de la compañía de trabajo que estábamos trabajando en este diseño gráfico, ya después de que le comenté que me gustaban los colores y que me gustaba la fotografía que había escogido, le dije: ¿sabes qué? Tal vez podemos mejorar este diseño si cambiamos las proporciones. Tal vez este texto está muy grande, quizás lo podemos poner en otra parte. Tal vez estas palabras las podemos poner en otro lugar donde llamen más la atención. Es decir, vamos a hacer sugerencias, cosas constructivas, cosas que la otra persona pueda utilizar para su propio beneficio y para poder mejorar. Porque al final de cuentas lo que queremos es que todas las palabras que digamos, que todo lo que decimos, todo lo que sale de nuestra boca sea para construir
sea para edificación de las demás personas. Así que, en resumen, vimos que antes de que nosotros intentemos dar cualquier clase de recomendación u observación, tenemos que vernos a nosotros mismos. Necesitamos escuchar activamente, ver qué es lo que la otra persona quiere decir. Necesitamos establecer un tono agradable para nuestra conversación. Necesitamos ser positivos, ver todas las cosas que se hicieron bien, no solamente las cosas que se hicieron mal. Y necesitamos ser específicos. Necesitamos evitar las exageraciones y decir las cosas tal y como son. Necesitamos ser oportunos, buscar el momento y la situación adecuada para hacer nuestros comentarios. Y necesitamos también sugerir, dar alguna recomendación de cómo la persona puede seguir adelante. Esto es muy importante para que nosotros podamos construir relaciones de amistad, relaciones de trabajo, relaciones en la escuela que sean para edificación, que sean para el mejoramiento de las personas. Porque nosotros como hijos de Dios a eso estamos llamados. Estamos llamados a hacer una diferencia, a que las personas puedan percibir a través de nosotros el amor de Dios con nuestras acciones y también muy importante con nuestras palabras. Por eso es que la Biblia nos dice en Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Vamos a hacer eso. Te invito a que apliques estos puntos y que construyas puentes entre las personas a través del diálogo, de la conversación amable. Gánate a un hermano y refleja así el amor de Cristo.